Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder volvernos a encontrar en esta quinta temporada del programa Cristonautas. Y estamos en una serie muy interesante sobre el libro de los Salmos. Y como siempre nos está acompañando la doctora Verónica Talamé. Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a vos, Ricardo, por esta oportunidad que me das de compartir no solamente con los cristonautas, nuestros amigos, los jóvenes, sino también con quien seguramente nos estará viendo en estos días. Muchas gracias. Los programas anteriores hemos tratado un poco como un gran abanico sobre lo que los salmos nos dicen. Hay cosas que yo he aprendido muchísimo y estuvimos hablando también sobre el Salmo 1. Hoy quisiera que conversáramos sobre el Salmo 16. Es un salmo que, bueno, no hay más importantes que otros en la Biblia, ¿verdad? Todos son No, importantes. todos son importantes, pero este tiene una riqueza poética muy especial, dicho por los especialistas, los que estudian el Salterio, ¿no? Que este salmo, por su riqueza religiosa, es como un paradigma, un modelo de alegría o de gozo místico. Un salmo muy interesante. Podríamos leer un poquito del Salmo Sí, 16 cómo no. y orar con el Salmo 16. Los invito a ustedes que están en casa, si tienen la Biblia, abran el Salmo 16. Bueno, el Salmo 16 vamos a un poquito estructurarlo. Tiene dos partes. Y en el centro, en el versículo 9, es como el gozne, lo que divide la primera parte, que tiene que ver con los motivos de la alegría, el versículo 9 que experimenta el orante la alegría, y después como estos anhelos de eternidad que son fruto de quien experimenta el gozo. Viste que cuando vos tenés una alegría grande, querés que dure para siempre. Bueno, eso de alguna manera es lo que quiere expresarnos el Salmo, ¿no? Este deseo de eternizar la experiencia religiosa. Deseo de eternizar la experiencia religiosa. Perdón que yo tome esa palabra para recordarla porque es muy importante. Cuando uno tiene una experiencia religiosa, la palabra religión viene de religar, volver a unirnos con el Dios con el que por algún motivo nos hemos separado. Esa experiencia de religarse es como cuando uno está con un amigo que no ve desde hace mucho Sí. y lo quiere ver y recuerda qué buen amigo ha sido y quisiera que siempre estuvieran juntos los buenos amigos, las familiares que por algún motivo se han distanciado o se han tenido que viajar uno a otro. ¿Eso sería la palabra eternizar el gozo religioso? Claro, viste cuando por ahí se dice cómo quisiera eternizar este momento, ¿no? Por lo placentero, lo delicioso, lo lindo. Y entonces, bueno, también este orante que ha hecho la experiencia de Dios quiere que dure para siempre. Eso nos lo dicen los últimos versículos de este salmo. Ok, entonces los invitamos a orar con el Salmo 16. Bueno, dice así, oremos juntos entonces. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a ti. Ellos, en cambio, dicen a los dioses de la tierra, mis príncipes, ustedes son toda mi alegría. Multiplican sus ídolos, corren tras ellos, pero yo no les ofreceré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Me ha tocado un lugar de delicias. Estoy contento con mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Y ahí viene el versículo 9, en donde experimenta el orante el gozo. Dice, por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha.
Tenemos que Hermoso. decir palabra de Dios. Palabra de Dios. Te Claro alabamos, que sí, Señor, te claro que alabamos, sí. Señor. Con qué gozo lo decimos. A ver, el Salmo comienza con esta palabra, protégeme. Protégeme, Dios mío, dice, protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Muy bien. A ver, cuando al Dios mío, tú hacías una alusión a que cuando uno habla de mi Dios es parte de esa alianza. Exactamente. Y ahora entonces el orante, este salmo sería de mucha utilidad para momentos en que uno necesita la protección, el refugio, la contención de Dios. Y entonces esto es lo que empieza pidiendo el orante. Fíjate que en el en el salmo siguiente, en el 17, dice, protégeme como a la niña de tus ojos. Y entonces, Ujú. mira qué bonita esta imagen, ¿no? Que en definitiva está pidiendo al orante, el orante a Dios, que lo cuide, que lo proteja, como el párpado a la niña, ¿no? del ojo. O sea, no es una protección superficial, es algo realmente muy necesario para el ojo tener el párpado, ¿no? Que lo proteja. Y entonces, qué lindo que el orante desee esta protección de parte del Señor, que él experimente que sin Dios no puede, no puede, digamos, en la vida andar solo y así como errante, ¿no? Necesita estar protegido. Así que es una experiencia de súplica muy fuerte, Es ¿no? fuerte porque dice, Claro. protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Exacto. Es como que si estuviera, no sé, perseguido, como si estuviera, no sé, con algo o alguien que lo está molestando y entonces necesita refugiarse en el Señor. Me viene a la mente cuando los papás con sus niños chiquitos van a un lugar que a lo mejor Claro, ellos desconocen, o no sé, o van al zoológico y la jirafa levanta la cabeza y ellos se asustan y se refugian en las piernas de los papás o la mamá como para sentir. ¿Eso quiere decir? claro, la necesidad de experimentar protección, seguridad en Dios. Y entonces es evidente que este salmo, como lo dicen los versículos siguientes, ¿no? Sobre todo el 3, el 4, viene de una experiencia de idolatría el orante. Eso no es menor en el salmo. Muy bien. ¿Qué quiere decir idolatría, especialmente desde el Antiguo Testamento? Y bueno, poner en el lugar de Dios otros Baales, otros señores, que no el Señor con mayúscula, y rendirle culto. Y entonces a veces, por supuesto, esto en el Antiguo Testamento los profetas son los que más han de alguna manera destacado para mal, ¿no? De cómo el pueblo de Israel se dejaba llevar por otros dioses a quienes le ofrecía tributo, cultos, ofrendas. Y bueno, hoy en día lo podríamos actualizar y también tenemos por ahí algunos ídolos, algunos baales, algunos otros señores. Para nuestra audiencia, yo quisiera recordar que Baal Ujú. era uno de los dioses de la región de lo que hoy sería el Líbano, más o menos, Claro, ¿verdad? sí, Y era uno de los dioses paganos, y claro. por eso no se le podía rendir culto. Y es que, ¿acaso el pueblo de Israel jugaba a las escondidas y se iba a rendirle culto también a Y estos parece, ídolos? mira, ellos, dice en el versículo, ¿no? Dice, dicen a los dioses de la tierra, mis príncipes, ustedes son toda mi alegría, multiplican ídolos, corren tras ellos, pero yo no les quiero ofrecer libaciones de sangre, ni mis labios pronuncien sus nombres. Esto es muy fuerte, porque acordate que hay un mandamiento, ¿no? Tomar su santo nombre en vano, ¿no? Sí. Bueno, evidente que esta gente que iba tras los ídolos, tras los dioses paganos, invocaban esos nombres para circunstancias o situaciones en que las necesitaban, en vez de invocar al único Dios verdadero. Y entonces los profetas eran muy duros con el pueblo cuando les decía que no tenían que hacer eso. Nosotros a veces también hoy nos refugiamos en falsas seguridades. Y entonces recurrimos a protegernos en cosas que no son Dios.
Yo no sé si acá se usa, pero por ahí viste que la gente dice, ay, si yo no tengo la cintita roja, si paso por abajo de la escalera, que todas supersticiones que no van que van en contra del primer mandamiento, que no van con nuestra fe en el único Dios verdadero. Entonces no hay que buscar seguridades fuera del Señor. Esto yo quisiera que hagamos un momento, porque me parece muy importante. Hoy en nuestros días hay muchísimas falsas seguridades, vamos a decirlo así. Inclusive hay gente que ha exacerbado las cadenas que se mandan por teléfono. Si no le mandas esta cadena, sí, te condenás, más o menos, te viene en el claro, y entonces esto viene a ser algo parecido a condenar lo que en ese momento se condenó, porque por ejemplo hoy hay muchísimas cosas que se hablan, inclusive dicen que son religiosas y hasta cristianas, pero con nombres de ángeles que no existen, han nombrado, y ahora uno tiene que rendir ciertos tributos. El tributo es, tengo que mandar por el teléfono celular una cadena a 10 personas, ese sería un tributo. Eso estaría condenando el Salmo. Claro, eso es de eso tenemos que librarnos, de eso el Señor nos tiene que proteger y cuidar, de no caer en estas falsas concepciones de dioses con minúscula que nosotros le damos como una mayúscula, ¿no? Y entonces no invocar nombres de algunos, no sé, como supersticiones, como, no digo vicios y ya que sería pecado, ¿no? Pero por ahí tenemos seguridades en otras cosas que no son Dios. Y entonces este orante se ve que tuvo en su pasado algo de eso. Y habla de libaciones de sangre para los Baales. Un rito, ¿no? Eso era un rito que se ofrecía como para corroborar que estaban perteneciendo a ese Dios. Eso era una manera de rendirle una ofrenda. Inclusive se le ofrendaban niños recién nacidos. También, y sí. Bueno, ahora, hay como cuatro causas de por qué el Señor es el único Dios. Este salmo como que nos orienta, nos pone el eje, ¿no? Y bueno, vayamos entonces a ver cuatro causas. Sí, el eje, primero. Primero, Señor, tú eres mi bien. O sea, el Señor es el único Señor y es el único bien del orante. Fíjate que no se está refiriendo a dones que Dios le dio, sino al mismo Señor. Él es su bien, Él es su Señor y no hay otro fuera del Señor. Y esto es importante que hagamos como un pequeño examen de conciencia, ¿no? ¿Quién es mi Señor? ¿A quién yo le entrego mi corazón? ¿A quién le entrego mi vida? ¿Por quién me levanto y me acuesto todos los días? El Señor, dice el Salmo, es mi único bien, ¿no? Primera causa de alegría. Yo quisiera, perdón si me voy un poco, pero hay mucha gente que dice, el dinero no hace la felicidad, pero es casi el 99%. Este salmo, ¿qué le diría? Y acá mira lo que dice en el versículo 2, no hay nada superior a ti. Ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni el placer, nada superior al Señor. Entonces todo tiene que estar en tanto cuanto, diría San Ignacio, subordinado al único bien que es el Señor. Y si nosotros ponemos al Señor en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ahí es donde hay otros que ocupan el primero y esos serían nuestros ídolos, contra los que el Señor en este salmo nos está enseñando a ubicarnos, ¿no? Es una cuestión de prioridades. No es que no hay que tener otra cosa fuera de Dios, sino que a Dios primero y después todo lo demás, ¿no? El que no me ama más a mí que a su padre, a su madre. ¿Te acordás como decía el Evangelio? Bueno, no es digno de mí, dice el Señor Jesús. Bueno, el Salmo lo dice de otra manera. Lo dice igual con otras palabras. Y ahora la segunda. Bueno, y después dice la otra, el Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. O sea, esa es otra causa de alegría, que el Señor es mi herencia. Él es
mi cáliz quiere decir, es como, viste, cuando vos corres una carrera y te dan Un trofeo, claro, un trofeo, una una copa. corona, una copa. Bueno, el Señor es mi cáliz, quiere decir, Él es mi victoria, Él es la herencia, lo que me hace estar contento, ¿no? Con alegría. Fíjate que algunos atribuyen este salmo a un levita, a esos que tenían como porción no una parte territorial, geográfica de Israel, sino al propio Señor. Y Ya. entonces pareciera que este salmo está, digamos, atribuido a estos levitas que eran como los sacerdotes que recibían de herencia al Señor. Puede ser, es muy factible, pero hoy se nos regala a cada uno de nosotros, ¿no? Qué lindo saber que lo que hagamos por el Señor, Él se nos va a donar como herencia, ¿no? Como trofeo, como copa. Una pregunta que me hace pensar en la herencia. Yo he visto tantas familias divididas Sí, por la herencia que dejan los padres. el Señor es mi parte. Y si aprendiéramos, ¿no? A no pelearnos tanto por el dinero, por los bienes materiales, no digo que no son necesarios, porque si no, no podemos vivir bien, ¿no? Pero el Señor es como más, debería ser, ¿no? Más importante. Y Él de verdad que nos llena, nos plenifica. Así que bueno, si tenemos que ceder en pos de la paz familiar, social, eh, no sé, entre amigos, bueno, recordar este versículo no nos viene mal, ¿no? El Señor es mi herencia. Entonces, el Señor es mi bien, Bien, el Señor es mi herencia. sí, y después tenemos otra causa de alegría. El Señor es mi consejero, ¿no? Él dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi conciencia. El Señor como instructor, como consejero, como maestro. Y en esto, en el Antiguo Testamento se daba entre los discípulos y los maestros una relación muy íntima, muy fraterna, muy cercana, y es a lo que nos invita el Salmo, a tener con el Señor esta relación de aprendizaje, ¿no? De estar a los pies. ¿Te acordás cómo Jesús le dijo a María, ¿no? Y a Marta? Ella sí que ha elegido la mejor parte. Bueno, dejarse instruir por el Señor, acá lo dice en un horario un poco raro, ¿no? De noche me instruye mi conciencia. En el original dice mis riñones, ¿no? Porque los riñones son la sede de las pasiones, de los afectos. El Señor ordena mi corazón, mis pasiones, mis afectos, para que sean dirigidos y ordenados hacia Él. Así que bueno, esta es como la tercera causa de alegría que va a desembocar en el versículo 9, en que, bueno, el Señor me da alegría y gozo, ¿no? El Señor entonces Es mi bien, es mi bien, es mi es mi herencia, herencia, es mi maestro. mi maestro. Pero eso que tú decías de la relación que el maestro en Israel tenía con sus jóvenes discípulos. Yo recuerdo que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Pablo dice que él se había instruido a los pies de Gamaliel, es decir, Sí, el maestro se sentaba y los pocos alumnos estaban ahí recibiendo la instrucción del maestro. A eso quiere decir el salmista. claro, que no somos autosuficientes en la instrucción. Necesitamos del Señor que nos instruya, que nos aconseje, que, como decíamos en el Salmo 1, ¿no? Que su voluntad prime en nuestras opciones, que elijamos el querer de Dios. Pero para eso Él nos tiene que decir cuál es, nos tiene que instruir, nos tiene que enseñar Y cuál cuando es. dice que nos instruya de noche, yo me acuerdo que, no sé, Dios ha hablado de noche en sueños a muchas personas en la Biblia, no A los vamos a muchos. nombrar, entre Claro, ellos a José, el claro, esposo de la Virgen sí, María y el claro. padre adoptivo de Jesús. Pero a eso se refiere que nos dejemos instruir hasta que vayamos a descansar con los pensamientos de Dios.
Claro, y el Señor nos puede también instruir de noche en el sentido de que nos puede dar una revelación, ¿no? Una instrucción, a lo mejor uno va, por ejemplo, cuántas veces nos pasa, ¿no? Que nos acostamos con alguna duda, alguna inquietud, alguna preocupación, y el Señor de noche nos da una respuesta y nos levantamos con decir, esto voy a hacer. Y uno dice, ¿de dónde lo sacaste? Y bueno, el Señor nos instruye de noche. No nos agitamos, pero Él Y nos yo aconseja. podría hacer una pregunta en el medio de esta lectura del Salmo, orando en nuestra vida. Mucha gente se pone a ver, yo inclusive a veces lo hago, o en la tablet o en el teléfono veo alguna miniserie o por ejemplo me gusta mucho, no sé, ver cosas de la naturaleza, de los animales, de geografía, de astronomía. Pero hay gente que ve cosas que a veces son un poco fuertes, duras, difíciles, Violentas. violentas. Mm. ¿No sería que sería mejor que pudiéramos dejar un poco el teléfono, tomar un poco algún salmo y, como decía en el otro programa, ese murmurar de las palomas? Tú, Señor, eres mi escudo y fortaleza, en ti me refugio. Repetirlo varias veces mientras uno se va durmiendo. ¿Podría ser una forma orante también? Yo estoy convencida de eso, Ricardo, y estoy segura de que con lo que te acostás, te levantás. Y entonces si te acostás rumiando un salmo, te levantás con el Señor. Si te acostás en medio de una película de terror, te levantás Con miedo, aterrorizado. seguramente. Y entonces, o por lo menos convulsionado, revuelto. Así que el mejor consejo que podemos dar a alguien que nos lo pida, con mucho respeto, es ir murmurando palabra de Dios y levantarnos con palabra de Dios, que la tengamos como en el corazón, ¿no? Y el Señor nos va instruyendo de noche, nos la va encarnando, nos la va metiendo adentro. Es como que se te va haciendo familiar la palabra de Dios. Así que Ujú. eso está muy Y bueno. había un cuarto aspecto que íbamos a ver. Sí, dice, tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Y entonces acá aparece el Señor como un escudo, ¿no? Como un defensor. Esto de estar al lado, a la derecha, era una imagen que era más bien tomada del ámbito o del ámbito judicial, el defensor está siempre a la derecha, o del ámbito militar, que es el escudo, ¿no? Que Ujú. está para defender al que está en la batalla. Así que el Señor también se presenta con esta imagen de defensor, de escudo, de protección para el orante, ¿no? Así que todo esto hace que en el versículo 9 podamos decir, por eso, porque el Señor es mi bien, porque el Señor es mi herencia, porque el Señor es mi maestro, porque el Señor es mi defensor. Por eso, dice, mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas. Se regocija lo más íntimo de mí, que serían las entrañas, ¿no? Es cierto porque cuando uno, no sé, se alegra por algún motivo, va a la, no sé, a la fiesta de graduación de un familiar querido y lo ve con que se ha graduado, le dan su medalla, uno siente el regocijo internamente. Sí, es como que, diciéndolo en una imagen un poco, pero se te revuelven las tripas, ¿no? Así decimos nosotros a veces. Bueno, cuando nos da miedo o cuando nos da O cuando nos da alegría. alegría también te regocijás. Y Exacto. también tiene que ver con esto la compasión. La compasión es que se te muevan las entrañas de la misericordia, ¿no? Tiene que ver con esto. Ya lo vamos a ver en otro salmo. Pero acá es la alegría que te abarca y te envuelve desde adentro. Por eso este salmo, y después continúa diciendo, y todo mi ser descansa seguro. Esta paz que va, por eso decíamos que este es un ejemplo de salmo de gozo místico, ¿no? Un gozo Ujú. sereno, pacífico, que no es la algarabía de una fiesta, sino que es el gozo de una experiencia religiosa, decíamos. Entonces, y todo mi ser descansa seguro. Y ahora viene este deseo típico de la alegría como emoción, como característica de la alegría, el querer que perdure para siempre.
Y entonces las expresiones que tienen en el Salmo, porque no me entregarás a la muerte, ¿te acordás que decíamos en Así programas anteriores, no dejarás que te deje de alabar, no dejarás que tu amigo vea el sepulcro, me harás conocer el camino de la vida, o sea, en negativo, no a la muerte, no al sepulcro, en positivo, conocer el camino de la vida, saciarme de gozo en tu presencia y de felicidad eterna a tu derecha. Una consecuencia lógica de la alegría, ¿no? Querer que dure para siempre. Y esto realmente es algo fantástico, ¿no? Que el Señor sea siempre todo en todos. Doctora Verónica, me encanta hablar contigo por esto que nos estás diciendo, pero hemos pasado unas temporadas difíciles, la pandemia, tantas situaciones de violencia. Una palabra que tú le podrías dar a las personas que están angustiadas para que invitarlas a leer y orar con este salmo. Bueno, a mí me inspira este salmo a decirles a los televidentes que no hay alegría más grande que la de la comunión con Dios, que hagamos todo lo posible para volver una y otra vez a la comunión con Dios, que nos produce esta experiencia religiosa de gozo íntimo, de gozo profundo, de gozo entrañable, que no hay otra experiencia que se parezca a esta de la comunión con Dios. Que ojalá nada ni nadie nos separe de este Señor que quiere ser nuestro bien, nuestra herencia, nuestro maestro, nuestro defensor. Que Él nos refugie y bueno, a quien esté pasando un momento difícil, ¿por qué no ampararse a la sombra de este Dios eterno, lleno de amor para con cada uno de nosotros? Nos amparamos entonces en este amor eterno. Muchísimas gracias, doctora Verónica. El tiempo se nos ha ido, pero recuerden que esta temporada sigue y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias, doctora. Gracias, Ricardo, a ustedes.